Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa, El Diario de la Biblia. El Diario de la Biblia. Continuando con el estudio del libro del Génesis, acuérdense que estamos estudiando el capítulo 3, encontramos uno de los momentos álgidos de la narración del capítulo 3. Eva acaba de comer del fruto prohibido y se lo entrega a su esposo. Adán se da cuenta que la situación de Eva es irreversible y decide él correr la misma suerte de su amada mujer. En esas condiciones y cuando él come, digo yo, sin ser engañado, él come por falta de fe. El mismo Dios que le había dado una muestra de su amor al darle a una mujer como compañera, el mismo Creador que había hecho de Eva un monumento de su afecto por Adán, perfectamente le hubiese podido dar otra compañera. Pero la fe de Adán falló. Y ya no es tiempo de lamentar. No vamos a dedicar un tiempo a hablar de lo que pudo haber sido. Hoy tenemos que hablar de la realidad. Y la realidad es que el pecado entró. Pero el texto de Génesis nos dice que cuando ellos comieron fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Sabían ustedes que esta expresión, fueron abiertos los ojos, aparece en varios lugares del pasaje bíblico? Por ejemplo, Dios le abrió los ojos a Balaam para que viera al ángel de Jehová. Dios le abrió los ojos al siervo de Eliseo para que pudiese contemplar los ángeles que estaban rodeando a la ciudad de Dotán. Dios le abrió los ojos a Agar y así por el estilo. Pero la diferencia de aquellas aperturas de ojos con la que nosotros estamos encontrando en el relato de Génesis es que en el caso de Adán, ellos podían ver el mundo espiritual, mientras que los otros tres casos mencionados, ya el pecado había aparecido y ellos no podían, ni nosotros podemos contemplar el mundo espiritual. Pero Adán sí. Entonces la apertura de ojos de ellos no es de naturaleza espiritual en el sentido de que podían ver ahora o ya no podían ver, o podían ver el mundo espiritual. No, siempre lo habían podido ver. Entonces, ¿en qué consiste la apertura de ojos aquí? Simplemente que su entendimiento fue abierto. En el libro de Daniel se utiliza mucho la expresión de que el cuerno pequeño tenía ojos. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que hay unos animales, hay unas figuras, hay unos símbolos que están llenos de ojos. Y los ojos en el texto bíblico, y sobre todo cuando tiene que ver con el elemento profético, se refiere al conocimiento. Pero ¿qué tipo de conocimiento adquirió Adán? El conocimiento del mal. Dios los había creado inocente. Ahora, ¿quién creyera que tenían no solamente la apertura de los ojos de saber el mal, sino que también se les abrió los ojos, pero físicos? Porque antes Adán veía a Eva y nunca la veía desnuda. Eva veía a Adán y no lo veía desnudo. Ahora los dos se ven desnudos. ¿Cómo tuvieron ellos la sensación o cómo supieron ellos que estaban desnudos si antes no habían tenido esa experiencia? Eso es algo que nosotros no lo sabemos. Posiblemente fue algo que la misma naturaleza que Dios había dejado en ellos les generó. Lo que sí sabemos es que los dos se avergonzaron. Y para evitar su vergüenza, decidieron coserse hojas de higuera. ¿Tú te imaginas, apreciado hermano y amigo, qué tanta durabilidad puede tener una hoja de higuera? Algunos me han preguntado, ¿y qué herramienta usaron para coser las hojas de higuera? Permítanme desalentarlos y decirles, yo no sé. Y creo que no exista ser humano alguno que pueda decir que utilizaron tal herramienta. No se puede. En consecuencia, queridos, es importante que nos demos cuenta que desde el mismo comienzo del pecado se inició la moda humana. Pero continuando con la narrativa, dice así:
Entonces Jehová Dios se le aparece a Adán y a Eva y les pregunta, ¿dónde estás tú? La respuesta de la pareja es, tuve miedo. Increíble, ¿no? Lo que el pecado genera, tener miedo a un Dios maravilloso. Pero Dios se tomó la tarea. Desde el mismo comienzo del pecado del hombre, es Dios quien toma la tarea de buscar a éste y buscarlo con amor. El relato nos sigue diciendo que Adán se escondió porque estuvo desnudo. Es muy llamativo esto. Se escondió porque estaba desnudo, no porque había pecado. A menos que pensemos que la desnudez que él experimentó está asociado con el sentimiento de culpabilidad que trajo su conciencia ahora perturbada. El diálogo le dice, sigue, y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que se te había prohibido? Y entonces nos encontramos con uno de los momentos también muy interesantes en las relaciones humanas. ¿Recuerdan ustedes que hace unos minutos, unas horas tal vez, cuando Dios le trae a Eva, a Adán, Adán quedó mirándole y dijo, wow, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y la amó. Le gustó muchísimo esa mujer. Es que nuestra madre Eva era muy hermosa. Pero ahora encontramos que ese mismo hombre que había quedado deslumbrado con la belleza de esa mujer y que la había amado, ahora no la trata como hueso de mi hueso y carne de mi carne, sino que le responde a Dios, la mujer que me diste, esa me engañó. Ah, interesante, eso genera el pecado. Hay un cambio de relación, hay un cambio de entendimiento. Bueno, Dios le dirige la mirada a Eva y le dice, ¿qué has hecho? Y ahora la mujer dice, esto no es culpa mía tampoco. Ah, por cierto, Adán está diciendo, yo no soy el culpable. Indirectamente le está diciendo a Dios, tú eres el culpable. O podemos decir que se lo estaba diciendo directamente. La mujer que me diste, dicho en otras palabras, si tú no me hubieses dado esta mujer, o si me hubieses dado otra mujer, posiblemente yo no hubiese hecho lo que hice. Eso es lo que Adán le está diciendo a Dios. Ahora el diálogo sigue con Eva. Dios le pregunta a Eva, bueno, cuéntame tú cuál es la versión de tus hechos, cuál es la versión que tú tienes, ¿qué es lo que tú has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Allí termina el diálogo entre los seres racionales y pensantes y los que hablaban, porque cuando la serpiente es acusada, ya Satanás había desaparecido. Pero lo que sí sabíamos es que él estaba por allí. Y cuando Dios le dice a la serpiente lo siguiente, por cuanto esto hiciste, noten ustedes que Dios no le pregunta a la serpiente, ¿y tú por qué hiciste esto? Porque es apenas lógico que la serpiente no habla. No era culpable la propia serpiente de lo que había ocurrido. Por eso Dios no le pregunta, y bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Tú por qué hiciste esto? No. Dios sabía que la serpiente había sido utilizada por el enemigo. Y a ese enemigo le está diciendo, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Noten ustedes que si bien es cierto Dios se está dirigiendo al enemigo, hay una maldición que va a recaer sobre este animal. Habíamos dicho que la serpiente es inocente, sin duda alguna que es inocente, no es un animal pensante, pero Dios tenía que mostrarle a esta pareja el resultado de la transgresión. Y en vez de maldecir al hombre y a la mujer, la maldición recae sobre la serpiente. Esa maldición tenía visos de ironía. Al tiempo que maldecía a la serpiente, al mismo tiempo se daba una maldición contra el enemigo. La serpiente volaba, ya eso lo habíamos dicho. Incluso la tradición judía así lo acepta. Ahora, la maldición es, si antes volaba, ahora te arrastrarás. Y el relato nos viene a contar algo espeluznante. El hombre iba a morir. Para el próximo episodio, quiero que empieces a leer el libro del Génesis con el deseo de formularte preguntas. Hemos decidido abrir un espacio los martes y los jueves para responder las preguntas que ustedes nos presenten.
no solo de la lectura del libro del Génesis, sino de cualquier pregunta de naturaleza bíblico-teológica. Ojalá y no me vayan a preguntar acerca de astronomía, ni de física cuántica, porque no soy especialista en esto. Tampoco me considero el mejor especialista en la Biblia. Sigo siendo un estudiante, pero te invito para que sigas con nosotros, suscríbete al canal, dale like y nos vemos en una próxima emisión. El diario de la Biblia.